Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que a todos nos encanta y nos hacen especular, las relaciones entre nuestras celebridades favoritas. Y cuando hablamos de celebridades, hay una pareja que ha estado en boca de todos, generando miles de preguntas y teorías. Sí, estoy hablando de Anne Ercel y Kerem Bürsin. ¿Son novios o solo amigos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La química entre ellos es innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Desde que compartieron protagónico en la exitosa serie Senkalkam, su conexión ha sido palpable para el público. Y es precisamente esa conexión la que ha alimentado las redes sociales, los foros de fans y, por supuesto, nuestros propios corazones con un torbellino de especulaciones. Antes de adentrarnos de lleno en este fascinante enigma, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí. Al suscribirse se unen a nuestra comunidad de apasionados por el mundo del entretenimiento, las curiosidades y, claro, las historias que nos hacen soñar. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos vídeos, porque siempre traemos contenido fresco y emocionante para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, manos a la obra. El título de hoy, Hande y Kerem, ¿novios o solo amigos? Ellos hablan, nos da la pauta perfecta para desentrañar este misterio. Vamos a analizar las pistas, repasar sus declaraciones, ver cómo interactúan y, sobre todo, intentar entender qué hay detrás de esa complicidad tan especial que irradian. Comencemos por el principio, por la chispa que encendió todo, Senkalkam. Desde el primer momento en que vimos a Hande y Kerem juntos en esta comedia romántica, algo hizo clic. La forma en que se miraban, la naturalidad de sus diálogos, la química en las escenas románticas, era pura magia televisiva. Y como suele suceder cuando esa química traspasa la pantalla, el público empieza a fantasear. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre su relación sentimental no se hicieron esperar. Cada foto juntos, cada entrevista conjunta, cada comentario en redes sociales era analizado con lupa. Y ellos, lejos de esquivar el tema, parecían disfrutar de esa atención, respondiendo con un ingenio y una simpatía que solo avivaban aún más las llamas de la especulación. ¿Recuerdan esas entrevistas en las que les preguntaban directamente? A menudo respondían con sonrisas picarescas, miradas cómplices y respuestas que dejaban la puerta abierta a la interpretación. Kerem solía referirse a Hande con gran admiración, destacando su talento y su gran persona. Y Hande, a su vez, resaltaba la buena energía y el compañerismo de Kerem. Esas palabras, cargadas de afecto y respeto, son precisamente lo que hace que los fans se pregunten si hay algo más que una amistad. Por ejemplo, ha habido momentos en los que han compartido viajes, cenas y eventos juntos, no solo como compañeros de trabajo, sino como amigos cercanos. Y es ahí donde reside la complejidad del asunto. En el mundo de las celebridades, las líneas entre la amistad y las relaciones sentimentales pueden ser un tanto difusas, especialmente cuando hay tanta cercanía y una conexión tan genuina. Hemos visto a Hande y Kerem apoyándose mutuamente en sus proyectos individuales, asistiendo a estrenos de películas o presentaciones de amigos en común. Esta clase de gestos suelen ser interpretados por los fans como una muestra de una relación profunda, ya sea de amistad sólida o algo más romántico. Y la verdad es que su lealtad y admiración mutua son evidentes. Ahora, ¿qué dicen ellos mismos cuando se les presiona un poco más? A lo largo del tiempo, han sido bastante consistentes en su discurso. Por lo general, han preferido mantener su vida privada fuera del foco mediático y han abogado por la discreción. Cuando se les pregunta directamente si son pareja, sus respuestas suelen oscilar entre el humor, la evasiva cariñosa o una declaración de amistad sincera. Por ejemplo, en varias ocasiones, Kerem ha dicho algo así como, somos muy buenos amigos, nos queremos mucho y nos apoyamos en todo. Nuestra conexión es especial y eso se refleja en nuestro trabajo. Y Hande, por su parte, a menudo ha coincidido, añadiendo, tenemos una relación muy bonita, tanto profesional como personal. Nos entendemos muy bien y eso es lo más importante. Estas declaraciones, aunque sinceras, no terminan de saciar la sed de confirmación de los fans más entusiastas. Porque, seamos honestos, a veces la amistad puede ser tan intensa y llena de complicidad que se asemeja mucho a una relación romántica. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar?
El amor y la amistad, en sus formas más puras, son maravillosas. Hemos analizado incontables publicaciones en redes sociales. Las fotos donde aparecen sonrientes, los comentarios cariñosos, los me gusta mutuos, todo ello alimenta la narrativa de una posible relación. Y no podemos negar que la energía que desprenden juntos es electrizante. Se les ve cómodos, relajados y sobre todo, muy felices cuando están el uno al lado del otro. Es importante recordar que la industria del entretenimiento a menudo genera este tipo de especulaciones. Las relaciones entre actores que interpretan parejas románticas en pantalla son un caldo de cultivo perfecto para los rumores. Y en el caso de Ande y Kerem, su química fue tan explosiva que la idea de que solo fueran amigos se volvió difícil de creer para muchos. Sin embargo, debemos ser cautelosos y respetar su privacidad. Ellos han elegido compartir aspectos de su vida con sus seguidores, pero también tienen derecho a mantener ciertos detalles en el ámbito personal. A veces la línea entre lo público y lo privado se difumina, pero es fundamental recordar que son personas con sus propios sentimientos y decisiones. ¿Han habido momentos en los que las apariencias podrían haber sugerido algo más? Claro que sí. Las entrevistas conjuntas han sido una mina de oro para los observadores. La forma en que se hablan, los gestos, las risas compartidas transmiten una intimidad que muchos interpretan como romántica. Podríamos decir que su lenguaje corporal habla volúmenes. Por ejemplo, en entrevistas sobre Senkalkam, cuando les preguntaban sobre los aspectos más difíciles de grabar escenas románticas, ambos solían responder con una mezcla de humor y sinceridad que dejaba entrever la confianza que se tenían. Kerem, en alguna ocasión, mencionó lo fácil que era trabajar con Ande porque ella es muy profesional y talentosa, pero también subrayó lo divertida y agradable que era su compañía. Ande, por su parte, a menudo destacaba la pasión de Kerem por su trabajo y la energía positiva que aportaba al set. Y cuando se les preguntaba sobre su relación fuera de la serie, la respuesta se volvía más enigmática. Podrían decir cosas como, somos grandes amigos, nos apoyamos mucho. O incluso con una sonrisa, el público quiere vernos juntos, ¿verdad? Esa última respuesta en particular, revela que son conscientes de la expectación que generan y, de alguna manera, juegan con ella. Ahora pensemos en la perspectiva de los fans. Es natural que al ver a dos personas con tanta química y que parecen disfrutar tanto de la compañía mutua, deseen que esa relación se convierta en algo más. Es un deseo humano de ver felices a las personas que admiramos. Y Ande y Kerem, por su carisma y talento, han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Hemos visto cómo se han apoyado en sus carreras. Ande ha estado presente en eventos de Kerem y viceversa. Estas son, sin duda, señales de una amistad sólida y un respeto profesional mutuo. Pero para muchos, esa cercanía trasciende la amistad. Es importante, sin embargo, recalcar que las especulaciones, por muy entusiastas que sean, no deben cruzar la línea del respeto. Si Ande y Kerem han decidido mantener su relación en un plano de amistad, debemos aceptarlo y apoyarles en esa decisión. El amor y la amistad son ambas formas hermosas de conexión humana. A lo largo de su trayectoria juntos, especialmente durante la promoción de Senkalkam, han protagonizado momentos que han alimentado la imaginación de sus seguidores. Sesiones de fotos juntos, entrevistas donde la complicidad era evidente, comentarios en redes sociales que parecían ir más allá de la simple camaradería. Por ejemplo, recuerdo una entrevista donde les preguntaron si habían planeado algo especial para celebrar el éxito de la serie, y ambos se miraron con una sonrisa y Kerem respondió, siempre estamos planeando algo juntos, ¿no es así, Ande? Ande, riendo, añadió, sí, la vida es una aventura constante con Kerem. Y es esa aventura constante la que ha hecho que muchos crean que hay algo más que una amistad. La forma en que se refieren el uno al otro, el respeto que demuestran, la admiración mutua, son elementos que combinados, crean una imagen muy potente. Podríamos decir que la respuesta a si son novios o solo amigos se encuentra en un punto intermedio, o quizás, en la propia evolución de su relación. Lo que sí es innegable es la profunda conexión que existe entre ellos. Una conexión que ha cautivado al público y que ha dado lugar a infinitas conversaciones y teorías. Y sinceramente esa ambigüedad es parte de lo que hace que su historia sea tan interesante. Nos permite soñar, imaginar y especular, pero también nos recuerda que al final del día, lo más importante es el respeto a la privacidad de las personas. Hemos explorado sus declaraciones, analizado sus interacciones y considerado la perspectiva de los fans.
La conclusión a la que podemos llegar es que si bien Ander Cell y Kerem Bürsin comparten una amistad muy profunda y una química innegable, la naturale ZA exacta de su relación sigue siendo un misterio cautivador para el público. Ellos han elegido mantener ciertos aspectos de su vida privada fuera del escrutinio público, y es importante respetar esa decisión. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su vínculo es especial, lleno de admiración, respeto y una complicidad que ha trascendido la pantalla. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Ander Cell y Kerem Bürsin. Ha sido un viaje fascinante a través de las especulaciones y las declaraciones. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por habernos acompañado hasta aquí. Su presencia en nuestro canal es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes sobre Ande y Kerem. ¿Creen que son novios o solo amigos? Me encantaría leer sus teorías y opiniones. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se unan a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.